Oscar Aza. Las dos partes se mostraron a favor de rescatar los deteriorados canales de comunicación y priorizar áreas de cooperación, aseguró el secretario de Estado Antony Blinken tras reunirse con el presidente chino en Beijing. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo. Xi Jinping se mostró optimista sobre el futuro de la relación bilateral. Espero que con esta visita, señor secretario, usted haga contribuciones más positivas para estabilizar las relaciones. China no se comprometió por ahora a restablecer los contactos militares, aseguró Blinken. El asunto es vital debido a las recriminaciones mutuas de las potencias por su presencia en aguas internacionales del Indo-Pacífico y por el riesgo de posibles errores de cálculo, según ha dicho la Casa Blanca. Durante los encuentros, China renovó su promesa de no enviar armas a Rusia para atacar a Ucrania, destacó Blinken, a pesar de las constantes advertencias de la inteligencia estadounidense sobre la presunta intención del gobierno chino. Entre otros temas, Blinken resaltó el papel del grande asiático en el suministro de químicos usados para producir fentanilo, una droga sintética que, de acuerdo a la DEA, se produce en México e ingresa en su mayoría a través de la frontera sur. Acordamos explorar la creación de un grupo de trabajo o un esfuerzo conjunto para que podamos cerrar el flujo de precursores químicos que ayudan a exacerbar esta crisis y un número creciente de muertes. El fentanilo. En meses recientes el tema se convirtió en un acalorado intercambio entre China y México, que negaron sus responsabilidades en el asunto. Tenemos esta noche en este primer segmento, directamente desde Asunción, Paraguay, al doctor Hugo Hacha, abogado y analista internacional, experto en seguridad. Y aquí en nuestros estudios, al doctor Simón Ferro, abogado y analista demócrata, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, y a René García, ex senador estatal republicano, comisionado del condado de Miami-Dade, ex presidente del Partido Republicano. ¿En la Florida o en el condado? Condado. En el condado. Gracias a ambos por estar aquí esta noche. Doctor Hugo Hacha, los que hemos estado algunos allí siguiendo estas reuniones al más alto nivel, no hubo una declaración conjunta, me refiero a la reunión del secretario de Estado Antony Blinken con el nuevo zar chino, Xi Jinping. No hubo declaración conjunta, no hubo promesa de ningún tipo y peor aún, no hay canales abiertos en el área militar. ¿Cuál es su lectura de esta reunión y de lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, apreciado Oscar. Primero me disculpo por lo poco habitual del entorno, pero como usted dijo, estoy bastante lejos de casa en esta oportunidad. Mire, a mí me preocupa sobremanera todo lo que se está desarrollando. Primero porque esto viene inmediatamente después del disclosure, la revelación que se hizo de la nueva relación que facilita las operaciones de espionaje, de recojo de señales de inteligencia tanto sigilosa como digital por parte de China en relación a Cuba. Y también en ese mismo marco por una serie de interacciones muy hostiles entre vectores armados, tanto naves de la Marina de Guerra Popular como aeronaves de su fuerza de combate, y que tienen en estas declaraciones un marco que a mí en lo personal me lleva a la inquietud. Cada vez que se le dice a una autocracia que de alguna u otra manera se está acomodando el discurso de la mayor potencia del mundo, que son los Estados Unidos, a sus intereses, casi siempre lo interpretan de la forma que no necesariamente es la que nosotros quisiéramos. Fíjense lo que sucedió a ustedes con la Federación Rusa y la consecuencia que se dio a partir de una posición poco clara el 2014. El hablar hoy día de Taiwán en términos que han dado alas a la prensa oficialista de decir que Estados Unidos reconoce el principio de una China única y de que no ayudaría a Taiwán en la eventualidad de un conflicto, despierta muchas alarmas frente a la posibilidad de un conflicto de la misma naturaleza que el que se da en las llanuras ucranianas, pero del otro lado del estrecho de Taiwán. Hay aquí una declaración y la vamos a citar ante lo delicado de la situación, para no equivocarnos en ningún sentido. Citando stricto sensu, dice, Antony Blinken le advirtió a Xi Jinping que un ataque chino a Taiwán traerá graves consecuencias en todos los países del mundo. Esta es la advertencia más directa y firme de un secretario de Estado a Xi Jinping. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de estarse reuniendo, había un lenguaje bastante ríspido.
El secretario Blinken ha sido taxativo y esa es la parte que sí me alienta cuando dice de que las dificultades no se han superado, que en realidad lo que se ha tratado es de restablecer canales de comunicación y cuando advirtió de manera clara al régimen de Beijing de que cualquier ataque a Taiwán no sería de ninguna forma tolerado y de que acarrearía consecuencias. Pero por el otro lado, y vuelvo a repetir, el haber sido enfático en decir que Estados Unidos reconoce el llamado status quo y que en ese aspecto no reconoce la independencia de Taiwán fue inmediatamente aprovechado por los medios oficiales de propaganda del PCC para insinuar de que Estados Unidos había cedido en alguna medida a la posición que se tiene sobre la integridad territorial y la independencia, aunque no sea de jure, de facto, de la China nacionalista que todos conocemos como Taiwán. Otro tema, para decirlo de la mejor manera, urticante en estas relaciones, en esta coyuntura, es el tema del fentanilo, de los componentes para crear estas píldoras que son la nueva bomba atómica, dicen algunos dentro de los Estados Unidos, asesinando o envenenando, convirtiendo en zombies a nuestros jóvenes. ¿Realmente cree que puede, por lo menos en esa área, llegarse a un acuerdo con China? Yo soy un convencido de que a las autocracias hay que tomarlas en serio, sobre todo cuando éstas se manifiestan de manera pública. El libro La guerra irrestricta de Kuo Liang y Yang Sansui establece que aún aquello que nosotros en Occidente entendemos como lo ilícito no es nada más que un factor limitante que Occidente le impone a la China para impedirle la obtención de resultados objetivos estratégicos. Para mí, el tema del fentanilo, como lo ha dicho en algún momento muy claramente el gobierno norteamericano, es una situación imposible de negar a partir del control chino. No puede admitirse que en un país con el férreo control que ejerce el PCC se puedan dar que funcionen factorías del calibre que abastecen a los carteles mexicanos y que están envenenando a la juventud norteamericana sin el conocimiento de los organismos de seguridad de la República Popular de China. Finalmente, por lo menos el hecho de que Xi Jinping lo haya recibido ¿es un paso de avance en limar las asperezas o simple y sencillamente los chinos juegan a largo plazo y a pesar de dejarse ver no se ha llegado a ningún acuerdo? No ha habido una declaración conjunta. Yo vuelvo a reiterar de manera enfática, hay que leer lo que la China produce y en lo cual está basando su doctrina de defensa. En el último congreso del Partido Comunista, Xi Jinping fue muy claro. El término y el tiempo de la integración y de las tentativas de negociación ha pasado y debemos crear una muralla de hierro reforzando nuestras capacidades militares para obtener el destino manifiesto de la China como el hegemón de la política mundial. ¿Cómo se creo detiene que en eso? ese sentido, ¿Cómo detiene eso Occidente? ¿Cómo detiene eso los Estados Unidos? la historia nos ha enseñado y nos ha vuelto a demostrar en las llanuras ucranianas de que no hay otro camino para enfrentar a las autocracias que no sea la firmeza, la coherencia y el accionar determinado de las democracias para defender principios. De lo contrario, a la corta o a la larga, el espectro de la guerra siempre planeará sobre toda situación a donde autocracia se confronte con dictadura. Doctor Simón Ferro, doctor René García, senador René García, los 4 caminos de Deng Xiaoping, ya la última etapa se está cumpliendo, que es la parte militar. ¿Cómo se contrarresta eso? ¿Cómo Estados Unidos y Occidente puede contrarrestar la determinación doctrinaria de China de ser el hegemón del mundo? Bueno, no es la primera vez que nos enfrentamos a un país así. Antes era Rusia. Y desde un principio la estrategia de los Estados Unidos, presidentes republicanos y demócratas, fue de enfrentarse y confrontar a Rusia, siempre estar un paso más adelante en la tecnología de los armamentos, mantener una red de aliados y de bases mundialmente, que la tenemos y la seguimos teniendo, y de crear alianzas a través del mundo donde podemos confiar el uno del otro. Y lo estamos haciendo. Yo no creo que ha habido una administración republicana-demócrata que no se haya enfrentado a estos retos. Hoy en día Rusia está en decadencia, la China está en ascendencia,
la China está haciendo lo que hacen estos países autócratas, o sea, fortalecerse y querer expresar su poderío mundial tal como lo expresó los Estados Unidos, lo ha expresado los Estados Unidos a través de los años. Senador René García, pero estamos en otro Estados Unidos, estamos en un Estados Unidos polarizado, dividido, donde lo que dice un demócrata es contrarrestado por un republicano y lo que dice un republicano lo contradice un demócrata. Mira, pero yo creo que cuando se habla del tema de la China, yo creo que muchos estamos de acuerdo que hay que ponerle un frente y un pare a la expansión esta que vemos de China. Sabemos que China ha invertido billones de dólares en Sudamérica, en diferentes países. Sabemos que China tiene una mano adelante de nosotros cuando se habla con la competencia de empresas privadas americanas, norteamericanas, en estos países. Tenemos que cambiar algunas de las leyes aquí en los Estados Unidos, porque aquí hay una ley en los Estados Unidos, Oscar, que no permite que las empresas americanas sacan a los funcionarios públicos de países extranjeros en Sudamérica, en otros países, sacarlos a comer, a cenar y a tener conversaciones con ellos de esa índole. Mientras China está invirtiendo y comprando a oficiales electos, no sé si un bribery o no, pero abiertamente, y cuando el norteamericano, una empresa americana lo hace, que solamente lleva a alguien a cenar, y ahora chino o cualquier otra country, cualquier otro país que no vea eso de una manera válida, va y reporta a esa compañía al gobierno federal. ¿Y qué hace el gobierno federal? Le da sanciones a esas compañías y da violaciones y multas. Eso tiene que parar. Por eso tenemos que hablar con una voz. Yo estoy de acuerdo con Simón. Tenemos que estar bien serio cómo vas a enfrentar a la China. Doctor Uguacha, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Quédense ahí, nuestros invitados, el embajador Simón Ferro y el senador René García. Al volver tendremos la primera entrevista ofrecida por el expresidente Donald Trump tras su encauzamiento, donde explica a la cadena Fox por qué las cajas de documentos clasificados estaban en su poder. Antes, Ucrania anunció la reconquista de otra localidad en el frente sur y el ejército ruso reconoció que estaba perdiendo control operativo en la zona. Ucrania reivindicó la reconquista de Piatihatki en el frente sur. La viceministra de Defensa informó el lunes que esta es la octava localidad liberada desde el inicio de una contraofensiva contra las fuerzas rusas. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó de su lado que sus fuerzas rechazaron 7 ataques ucranianos en la región de Donetsk, que incluye la ciudad de Bakhmut. Según algunos analistas, Ucrania aún no ha lanzado el grueso de sus fuerzas en su contraofensiva y pone a prueba actualmente el frente para determinar los puntos débiles de la defensa rusa. Mientras tanto, en Pekín, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que China reiteró su promesa de no enviar armas a Rusia, un tema que preocupa a Washington. No hemos visto nada en este momento que contradiga eso, pero lo que nos preocupa es que las empresas privadas en China puedan estar proporcionando asistencia, en algunos casos de doble uso, en algunos casos claramente dirigidos a mejorar la capacidad militar de Rusia en Ucrania. China afirma ser neutral en el conflicto y pide respeto por la soberanía de los estados, incluida Ucrania, pero nunca ha condenado públicamente la operación militar lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin.